Quiero hablar un poquito más de lo que trata cómo podemos mejorar la seguridad de medicamentos utilizando la tecnología de la información. Estuvimos hablando esta mañana sobre eso, pero quiero invertir algo de tiempo con respecto a lo que sabemos, con respecto a las tecnologías para mejorar la seguridad de medicamentos. Yo les mostré unas presentaciones esta mañana como un recordatorio, después del modelo de prescripción escrita a mano, y esto era para las unidades de cuidados intensivos. Entonces, cuando nosotros pensamos en la seguridad de los medicamentos, un hospital común y el proceso de medicamentos tiene diversos pasos en términos de orden, donde el médico ordena el medicamento y hay una transcripción donde nosotros o una enfermera del trabajo copia la orden y luego a un registro médico, y eso se llama el registro de administración médico, y eso genera donde luego es enviado a los farmacéuticos y luego a través de administración. La enfermera le da, en este caso, el medicamento al paciente y es documentado qué tipo de medicamento fue dado al paciente. Y esta es la forma en que nosotros miramos a través del proceso de medicamentos. Sabemos que los errores de medicamentos son comunes y pueden suceder en cualquier parte del mundo a través del proceso. Si nosotros miramos entonces el diagrama de flujo, podemos ver la posición. Y aquí vemos el doctor en el cual manda la orden, luego a la farmacia, luego a la enferma, quien tiene el registro de administración del medicamento, y luego la enfermera, quien administra la dosis de medicamento al paciente. Es un proceso muy simple. Algunos de los datos que nosotros tenemos en términos de errores de medicamentos se muestran acá. Por ejemplo, si tenemos 10,000 órdenes en este hospital en particular, hay 530 errores de medicamento. 1.4 errores de medicamento en términos de porcentaje ocurren en admisión de hospitales. Y uno de 100 errores obviamente generan daños. Estos errores no es que causen un daño, pero puede haber un potencial de causar un daño al paciente. Y eso, si sigue de esa manera, ahí sí puede generar un daño al paciente. Las órdenes con error, en este caso, que han sido enviadas en un 15%, y los errores de administración son un 25%, y errores de transcripción tenemos un 10%, y eso más o menos es el desglose de los errores que ocurren actualmente. Podríamos decir que esta presentación viene de un estudio principalmente utilizado en una revisión de tablas, poder encontrar los errores, y se encontró que en realidad hacen observaciones directas en procesos de enfermeras, y allí se busca minimizar los errores. Ellas tienen, en este caso, en el cuidado del paciente, pero en algunos casos, antes de darle de alta al paciente, es poder, obviamente, podemos ver errores en términos de administración y en términos de prescripción, en términos de importancia. Algunas de las razones por las cuales la información de la tecnología o tecnología de información es listado acá. Hablamos de sistemas, hay herramientas para ayudar a generar comunicación y que el conocimiento sea más accesible. Tener información clave en momentos oportunos, ayudar a los estimados y a los cálculos, también antes de las inspecciones, ayudan a monitorear y suministran un soporte de decisión, siempre de que los sistemas nos pueden ayudar, en este caso, a reducir los errores de prescripción. Me encanta ver, por ejemplo, acá, manos levantadas, ¿cuántos de ustedes trabajan en un hospital que tiene, en este caso, órdenes computarizadas? Eso es un buen número. ¿Cuántos de ustedes trabajan en un hospital que tiene medicamentos, en este caso, con códigos de barra? Es decir, ya al lado de la cama. Bueno, menos números. Pero sí, vemos que muchos trabajan ya, en este caso, con computarizado y, en este caso, con códigos de barras que son activos para estar en cama en términos de paciente. En los Estados Unidos, y miraremos entonces, en este caso, con el ingreso de datos de medicamentos, y esto nos ayuda a atacar los errores de órdenes, y luego con respecto al código de barras y algún tipo de tecnología. En este caso, el ingreso de acceso, digamos que nos ayuda a escribir
o ingresar los datos de la información del medicamento en un computador. Crea una estructura y esto permite la decisión de que se lleve de manera adecuada en un momento clave. Algunas de las ventajas en términos de ingresar los datos es un proceso estructurado, entonces a través de unos menús requiere órdenes completas y puede requerir cierta información si usted está escribiendo una prescripción de un medicamento que en realidad tiene cierto tipo de dosificación o cierto ajuste. Puede preguntarle a usted cuál es el punto, cuál es la frecuencia de estadía y todas las inspecciones con respecto si también en este caso hay reacciones alérgicas o alergia o algún tipo de inspección que puede llevarse a través de un checklist. Y esto es un ejemplo entonces de un pantallazo. Podemos ver las alertas que nos muestra acá en la sección de ingreso y aquí nos muestra en términos de alergias con respecto al medicamento y se encuentra de que es muy útil y en términos de oncología y también en quimioterapia, en tratamientos también, porque muchos de los cálculos que involucran dosificación máxima pueden ser hechos detrás de la escena, por así decirlo, y eso nos genera una alerta, cuál es la dosificación diaria, que en algunos casos podemos exceder, eso nos ayuda con las alertas. Como mencioné al principio, la posición de ingresos de datos de medicamento computarizado en un estudio que nos muestra un gran impacto en errores de medicamento. Este fue uno de los estudios de los primeros en los cuales en un 59% que esto ayudó a reducir ese número de errores. Y también, como mencionamos al principio, cada nueva tecnología obviamente también puede traer nuevos errores, a menudo porque no hay una buena implementación o tal vez no hay un buen diseño por parte del proveedor de la tecnología. Obviamente hablamos de una mejora continua, si hablamos de sistemas puede haber errores y podemos decir, bueno, listo, está bien, pero, por ejemplo, los hospitales en los cuales para yo trabajo, y ya llevo más de 15 años, ha implementado esto desde el 94. Y fue uno de los primeros hospitales, de los primeros en CPOE, y ahora, en el 2014, aún están generando mejoras en términos de los sistemas computarizados. Es un proyecto de una mejora continua. Algunas de las consecuencias no intencionadas, cosas que no tienen que pasar con respecto al ingreso de datos. Entonces hay cambios en el flujo de trabajo que nosotros tal vez no esperamos. Puede haber mucho más trabajo, más, digámoslo así, nuevo trabajo, desafíos en términos de comunicación, cuando estamos hablando de esto con un colega, o cuando una enfermera necesita una orden donde hay que ir y buscar la tabla, buscar la orden del medicamento, luego ir a la sala del paciente, revisar al paciente, garantizarse que todo está bien. Luego el ingreso del dato del medicamento puede estar en el tercer piso, luego pide otra orden, luego en el piso 14 y luego obviamente escribir allí la orden y volver a bajar para poder volver a ver. Entonces son problemas de tiempo, de transporte y por eso es importante tener la tecnología en términos de comunicación. A veces dependemos de cierta tecnología y como mencioné, pueden haber nuevos errores que pueden surgir a través de todo el proceso. Los nuevos tipos de errores que surgen en términos, ¿qué es importante la diligencia? No, porque en términos de control, si confiamos demasiado en el computador, obviamente perdemos la individualidad. Entonces ahí dependemos de ella y decimos, no, es que hay un error. Tenemos que ser muy vigilantes en términos del control computarizado y tener algunos indicios o pistas. Porque digamos que si estamos escribiendo en la tabla el nombre de otra persona, y es muy fácil elegir la persona con el nombre incorrecto, y ahí sí podemos cometer un error de que es la tabla inadecuada. Entonces el paciente que está en el hospital durante un día, todo ese tipo de cosas que tenemos que elegir. Entonces es importante tener alguna pista con los datos que nos muestra. Y son puntos que estos sistemas están tratando de mejorar con fotos del paciente para poder reconocerlo, que suministre, en este caso, pistas visuales, por así decirlo. Y el exceso y el abuso de la tecnología, no, digámoslo que no es la mejor manera, pero uno de los ejemplos es la idea cuando un paciente es transferido de una unidad a la unidad de cuidado intensivo en términos de piso. Se ajusta, en este caso, un botón de tecnología para lanzar un nuevo medicamento, digamos, y quiero tener todos los medicamentos acá. Y es colocado allá y hace de que el flujo sea más fácil. Entonces simplemente el doctor a través de la intranet o la red, simplemente da con el clic aprueba y está revisando
Y continuamos con estas cosas con respecto a cuando el paciente está allí. Debe haber un equilibrio en poder hacer un flujo de trabajo para poder aprobar y garantizar de que la gente está prestando atención a qué es lo que están haciendo y qué datos están ingresando. Y algo que hablamos al inicio, las alertas también pueden generar inconvenientes. Usted puede tener muchas alertas y la gente puede ignorar las alertas y vas a perder puntos importantes. Hay muchos estudios qué porcentaje de alertas son ignoradas por los doctores. La mayoría de los estudios muestran de que un 80 o 90% de las alertas son ignoradas por los doctores. Y si miramos las alertas en términos en un escenario clínico, es apropiado o puede ser ignorado de manera apropiada en algunos casos por el doctor, donde hay una alerta muy a menudo y tal vez una alerta que no es en el momento adecuado y de pronto el doctor está ignorando esto. Puede haber una alerta muy importante a través dentro de todas las otras y tal vez en el hábito de donde hay personas que ignoran las alertas. Algo con respecto a aprender desde el pasado, en este caso, o en los sistemas de ingreso de datos, son sistemas costosos implementados en hospitales en Los Ángeles, donde tuvieron que quitarlos porque el doctor dijo que nosotros no lo vamos a usar porque tiene muchas alertas. Comentarios así se escuchan. Necesitamos más estudios para maximizar en este caso la eficacia de las alertas y también lo que es sobre alertas. ¿Cómo nosotros podemos entonces desplegar mensajes? Otras industrias miran los factores humanos y darse cuenta la mejor manera para poder ayudar a las personas en términos de cosas importantes. Y creo que el cuidado de la salud ha generado un gran trabajo para nosotros y nos facilita. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Pero aquí podemos ver una alerta común en el sistema de ingreso de datos de medicamentos. Es una alerta importante. En este caso es un medicamento de embarazo. Vemos en la parte del fondo rojo. Y esto llama la atención con respecto a palabras pequeñas, cosas que alguien podría ignorar. Y tenemos que pensar de la mejor manera para poder mostrar, digámoslo así, alerta de manera importante. Y aquí vemos el ejemplo entonces. Esto puede llamar ahí sí su atención. Tienes que guardar esto cuando sea crítico, y en lugar de mostrar todas las alertas de la misma manera, tratamos de buscar de una forma donde se genere un cambio y la persona reaccione a través de esta alerta. Algunas estrategias que ahora, con respecto a los estudios, con respecto a los registros clínicos electrónicos y los proveedores, cómo nosotros estamos mejorando, es decir, tener diferentes niveles de clasificación, algún tipo de alertas en el cual nosotros no podemos hacer eso y punto, por así decirlo. Este tipo de alertas, este caso, ayuda a clasificar los niveles y esto ha sido estudiado. Y el nivel de aceptación, cuando nosotros miramos, es mucho más alto. Entonces, estos hospitales, las alertas críticas son aceptadas mucho más a menudo en hospitales en el cual no manejan esa clasificación de nivel. Y esta estrategia que veremos más y más, hay diferentes tipos de niveles para minimizar las interrupciones y enfocar y llamar la atención de las personas que están ingresando datos. ¿Cuál es la idea en este caso cuando nosotros estamos racionalizando un documento, por así decirlo? Hay muchas alertas, la gente va a ignorar, pero algo puede hacer falta y podemos estar perdiendo algo importante. ¿Cuál sería el diálogo de la alerta? No sé qué pueda dar esa respuesta de manera adecuada, pero necesitamos pensar en términos de compartir este tipo de trabajo. Cada hospital, cuando implementa un sistema, invierte mucho tiempo en pensar cómo nosotros vamos a generar alertas en los hospitales. Y esos son esos ejemplos de que si nosotros podemos compartir esto en diversos hospitales para no poder reinvertir el trabajo, por así decirlo. Entonces debe haber un estándar mucho mejor en cómo debería suceder en todas las instituciones para poder aplicarlo. Esto en términos de orden, ahora en términos con los errores, en términos cuando se entregan los medicamentos. Pero esto genera, incluso con un rango bajo o alto, puede haber mucho medicamento que no son entregados de manera adecuada. Nosotros sabemos, por ejemplo, en un hospital en Boston, hay 1 millón de dosis que son mal entregadas según el rango de error. Y hay 6 millones de dosis que son traducidas
a 44.000 errores que salen de la farmacia. Y eso es un número muy grande. Y muchos de esos errores son potencialmente y pueden generar daños al paciente. Una de las estrategias es utilizar los códigos de barra en la farmacia para validar que el medicamento en la farmacia empareja con el dato de la prescripción del doctor. Y aquí es donde nosotros podemos garantizar que puede generar un control, cuál es el tipo de orden. Y en este estudio ellos utilizaron, en este caso, un análisis a través de códigos de barras para garantizar que en este caso la orden y la prescripción del doctor encajaba. En este caso tenemos acá errores de formato, qué pena. Entonces podemos ver en este caso el error de despacho o de entrega en un 80% y en este caso potenciales para un daño con rangos de 19% a un 7%. Estamos hablando de una reducción de un 60% después de implementar en este caso. Y podemos ver acá los lazos, los tipos de errores que fueron reducidos a través, con respecto a los formatos. Estos son los tipos de errores en los cuales los códigos de barras pueden prevenir y reducir. Y con respecto al estudio dijimos, bueno, eso está bien. Estamos reduciendo el número de medicamento erróneo, como decimos, un 8%, un 3%. Es una gran reducción de todos modos, pero la pregunta que surgía es ¿por qué aparece en cero? Entonces, porque ya comenzó en este caso la aplicación del código de barras. Hay que medir cuando estamos implementando, porque podemos asumir de que ahora desaparecieron los errores y creemos que ya se desapareció. Y el problema trataba es que había mucho trabajo por realizar algún medicamento, había que hacer un scanning, en este caso de los códigos de barras, otras cuestiones relacionadas a nivel técnico. Pero cuando estamos implementando la tecnología es importante medir el impacto, porque allí tal vez no podemos conseguir el efecto que queremos buscar. Y aprendemos mucho, cambiamos el proceso, hicimos algunos ajustes con los códigos de barra, mucho trabajo que realizamos. Y ahora pues obvio ya trabaja mucho mejor, pero es útil saber de que nosotros al inicio no llegamos a hacer. Entonces el impacto proyectado en hospitales con mujeres en los sistemas de código de barra es que el sistema farmacéutico con código de barra permite, en este caso, reducir 6.000 errores potenciales de daño al paciente. Y en realidad hubo un beneficio, también costo-beneficio, con respecto al costo del sistema, que incluso dentro del primer año, basado en los ahorros de prevenir ese tipo de errores, y el beneficio a 5 años de ese sistema era más o menos $3 millones, obviamente con los errores que se previnieron. Lo siguiente es, en este caso sería código de barra. eMark es un registro de medicamento electrónico. Entonces, en lugar de hacer una prescripción en una hoja de papel, ella escribe, como lo hacían los documentos, ahora de manera electrónica en el computador. Y las órdenes que hacen las enfermeras fluyen en el sistema desde la farmacia, incluso hasta la farmacia, digámoslo así, electrónica. Este tipo de transcripción, la gente que en lugar, esto ya fue eliminado de escribir en un papel, y ya las enfermeras tienen portátiles donde ellas ingresan los datos y qué tipo de medicamento es necesario. Y a la vez las enfermeras utilizan un scanning de códigos de barras y también de los pacientes que tienen en su control, de que encajen y que igualen al valor y al medicamento dado por el doctor. Y también hay alertas que le pueden decir a ustedes en caso que haya un problema. Este es el tipo de hardware que se usa en un sistema como este. Tenemos un escáner, en este caso inalámbrico, de código de barra y un computador. Y también incluso con ruedas donde ella pueda trasladarlo en la sala. Y esta es una lección que nosotros implementamos. Y el equipo de liderazgo del hospital hablaron con enfermeras
y con algún tipo de dispositivos como tabletas o tener algo en sus bolsillos para poder realizar este tipo de trabajo. Y luego hablamos con las enfermeras del equipo primario y algunas decían, algunos se enojaron, no, yo no quiero una cosa tan pequeña, yo quiero un computador con un carrito que esto me puede ayudar a almacenar la información que necesito y hay más funcionalidad con un computador y obviamente las pantallas son mucho más grandes para poder leer. Entonces la lección importante acá, creo que con cualquier tipo de tecnología e implementación de tecnologías, nos asume, cuando una gente asume una tecnología, es muy importante ir directamente con la gente que va a estar en sitio trabajando, decirles que hagan ensayos con diferentes cosas y qué es lo mejor que funciona para ellos y que se sientan cómodos, para que la gente pueda hacer un trabajo clínico, porque esto es muy importante. Y esto es solo un ejemplo con respecto de una pantalla de eMark o electrónica. Nos muestra cuando hay sobredosis o qué es lo que se va a hacer o las órdenes que pueden estar presentes. Y este es el tipo de alertas que reciben las enfermeras en términos del scanning y hacen un escaneo del código de barra. O en este caso, por ejemplo, en caso de que haya un error con un paciente incorrecto, y nosotros estudiamos este sistema particular también y encontramos que tenía 51% de reducción en los errores que eran potenciales de generar daños al paciente. Y entonces, la administración de los documentos ayudó a generar esta reducción del 51%. Hay muchas cosas y hay muchos errores en términos de administración que tal vez no se puede manejar en términos de programación, digámoslo así, de bombas. Y obviamente el sistema no se va a encargar de esa parte, pero si nosotros vemos ese 51%, aún existen errores en términos que podemos eliminar, en este caso con los códigos de barra, o en términos con la administración de jeringas o cuántas unidades estarán disponibles. Esto nos puede decir, y con 51% de reducción es medible, pero algo importante también es que si nosotros tenemos que invertir, en este caso en ingreso de datos o en términos de código de barras, es mejor, porque la posición de ingresar los datos puede haber algún error y puede haber muchas inspecciones, porque una enfermera o un farmacéutico o todas estas personas pueden ver el error. Si una enfermera, en este caso, comete un error con el paciente en cama, no hay otra inspección, solo sucede. Creo que podemos hacer un argumento, tal vez podría tener mucho más sentido. De manera segura, aplicando ambas es mucho mejor. Cuando nosotros implementamos este sistema de codificación electrónico, las enfermeras estaban algo preocupadas y pensaron de que esto va a ser lento, obviamente es una nueva tecnología, no me va a gustar. Y estudiamos en ese tipo de insatisfacción que sentían ellas, pero sentimos también que se generó más seguridad en este caso. La administración de los medicamentos y las enfermeras, al implementar esto, al principio estaban preocupadas, pero ya ahora están mucho más felices con los sistemas. También miramos el flujo de trabajo, porque nosotros pensamos, esto podría reducir, no sabemos, el tiempo, pero todo debe ser medido. Y en realidad encontramos que la cantidad de tiempo invertido en generar de prescripciones o en administrar medicamento se maneja igual, pero el tiempo, las enfermeras están pasando más tiempo con el paciente al lado de la cama, pero invierten también menos tiempo lejos del paciente, tener que ir a buscar una farmacia para recibir, en este caso, la aprobación, con todo relacionado con inventarios. Entonces hay una mejor comunicación con el farmacéutico y con la enfermera, en este caso, que estaban gastando mucho tiempo en inventarios. La tecnología de código de barra, en este caso, reduce el tiempo de despacho y los errores de administración. Un buen diseño en términos de sistema ayuda a reducir los tiempos en la administración de medicamento y las enfermeras les gusta al final del día. Pero la clave acá es involucrar, en este caso, al usuario final y a las personas que se encargan de dar cuidado desde el comienzo hasta el inicio en términos de diseño, en términos de seleccionar el hardware que va a ser aplicado al sistema. Decimos que los códigos de barra no arreglan todo, pero encontramos
áreas en las cuales los códigos en términos de la seguridad de medicamentos en IV, en intravenosa y todo esto. Hay que tener cuidado también, pero no puedes garantizar que la bomba está programada a un rango o lo que haya en esa bolsa. Algunos estudios nos muestran en este caso que los medicamentos de IV, en este caso, son serios y pueden generar cuestiones amenazantes con la vida. En términos, por ejemplo, personas que han sufrido ataques y podría generar algunos inconvenientes al no ser controlado. El otro tipo de tecnología que se llama smart pumps o bombas inteligentes. Y aquí vemos un ejemplo acá de una smart pump. Es una bomba de infusión inteligente, pero también tiene en este caso una biblioteca de medicamento y garantiza cuál es su programa y cuál tiene sentido para el medicamento que usted está manejando. Entonces, por ejemplo, acá hay una alerta del Smart Pump y nos dice que está sucediendo en una infusión con una dosificación que está excediendo el nivel máximo. Entonces hay una alerta para la enfermera y ahí puede haber un problema. Y aquí vemos otros ejemplos reales de casos con respecto que el Smart Pump nos muestra. Y en este caso, en los errores. Y nos muestra también en 5 unidades en lugar de... Este tipo de programas pueden tener consecuencias y estas bombas inteligentes nos pueden ayudar a controlar este tipo de situaciones. Si volvemos entonces al diagrama de flujo, estuvimos hablando de los errores en términos de los órdenes, un 49% desglosado. Nosotros, en este caso, el ingreso de datos ha sido reducido en un 55%. Nosotros sabemos que la codificación o los códigos de barra en farmacia ha sido reducido en 2/3. Codificación de barras, en este caso, vemos el porcentaje de reducción también. Y vemos un punto de reducción, en este caso de bombas inteligentes sobre smart pumps. Y trabajando juntos vemos una reducción significativa en cada uno de los pasos del proceso de medicamentos. Solo para dar un resumen, la tecnología y las soluciones en tecnología es importante para la seguridad de medicamentos, pero quiero garantizar, para resaltar un punto, como lo dije al inicio, que la tecnología en sí sola no es la respuesta. Hay muchos procesos rediseñados en sitio antes de cualquier tipo de que este tipo de tecnología fuera implementada. Digamos que no sea una cultura. La idea es que la gente se sienta cómoda hablando de los nuevos, en este caso de los problemas que pueden surgir por la tecnología. Ustedes pueden ignorar los componentes de la tecnología, pero obviamente nosotros nos damos cuenta que la tecnología hace parte de la solución y esto nos ayuda a crear confiabilidad en términos de poder reducir el error humano. Como hablamos al inicio, cuando nosotros implementamos, tratar de medir, y tiene que ser un proyecto de gran investigación, digamos, o 100 tablas o 50 tablas, o garantizar de que nosotros tenemos el tipo de indicadores y de impacto que nosotros queremos lograr, porque podemos aprender algo que no está funcionando o algo que debe funcionar. Entonces es una parte crítica para nosotros poder tener esos datos. Y terminando con esta caricatura en un museo que dice, fue realizado por un doctor y es lo que se llama órdenes. Esperamos entonces, aquí es en lo que terminan entonces las órdenes escritas a mano en un museo. Muchas gracias.